Antes de comenzar a crear nuestro primer agente de IA, vamos a ver un caso práctico que nos va a ayudar a comprenderlos mucho mejor y para ello vamos a venirnos a nuestra cuenta de Google, vamos a pulsar por aquí arriba a la derecha y vamos a entrar en hojas de cálculo. En este escenario os planteo lo siguiente. Vamos a suponer que somos empleados de una organización y uno de nuestros trabajos es revisar una hoja de gastos en la que los empleados de nuestra empresa introducen los gastos que tienen para diferentes conceptos. Por ejemplo, gastos de publicidad, gastos de viajes, gastos de compras, etcétera. Con lo cual nosotros tenemos que revisar cada uno de estos gastos que va introduciendo cada uno de los empleados y tratar de identificar aquellos que son inusualmente altos. Dejadme que os ponga información histórica sobre gastos que han introducido a algunos empleados de nuestra empresa. Voy a pegarla por aquí. Os dejaré toda esta información en los recursos de esta clase para que podáis descargarla y repetir este caso práctico exactamente igual que yo. Y por aquí podemos ver que nuestra hoja de gastos está formada por una serie de columnas, es muy sencillita, una columna fecha, responsable, gastos de publicidad, gastos de viaje, gastos de compras, gastos de servicios externos y por último una columna de comentarios. Entonces, cada uno de nuestros empleados, por ejemplo, en este caso Carlos, lo que hace es que introduce la fecha en la que está reportando estos gastos, nos dice que él es el responsable de los gastos, que en publicidad gastó 12.000 euros, en viajes 0, en compras 0, en servicios externos 0, y yo después de hacer un análisis manual de esta fila, de esta entrada de gastos, pues me doy cuenta de que los gastos de publicidad, si los comparo con el resto de gastos de publicidad de otros empleados, pues son inusualmente altos. Con lo cual pongo por aquí un comentario indicando que los gastos de publicidad son excesivos y que probablemente pues habrá que revisar este concepto. Bien, pues el objetivo es que este trabajo que estamos haciendo de manera manual lo haga un agente de IA. Es decir, nuestro agente de IA lo que tiene que hacer es que cuando llegue por aquí una nueva fila, es decir, cuando un empleado de nuestra organización rellene o reporte nuevos gastos, tiene que analizar esa nueva fila, tiene que ver cuáles son los gastos de ese empleado en publicidad, viajes, compras y servicios externos, compararlos con los gastos que tenemos en nuestro histórico, es decir, en esta hoja de cálculo, y ver si alguno de ellos es inusualmente alto. De ser así, quiero que ponga esta fila de color rojo para que después yo pueda revisar el informe y ver qué entradas de gasto realmente son inusuales y yo tendría que revisar manualmente. Y también quiero que me ponga por aquí un comentario. Bueno, pues vamos allá. Lo primero voy a cambiar el nombre de esta hoja de cálculo, vamos a llamarlo informe de gastos, estupendo, el resto vamos a dejarlo tal cual y en este caso los gastos se encuentran en la hoja 1. Vamos a volvernos a Zapier Agents y vamos a pulsar sobre este botoncito que tenemos abajo a la izquierda, pulsamos en continuar y ahora ya sí pulsamos en crear nuestro primer agente. Cuando comenzamos con la creación de un agente de IA, vemos que lo primero que nos aparece es algo muy parecido a lo que presentábamos con los tabs y es una serie de plantillas a partir de las cuales podríamos crear ya agentes que están preconfigurados para realizar y resolver problemas específicos. Ya os digo que en el caso de los agentes no es demasiado frecuente utilizar estas plantillas, sino que es mucho más frecuente crear agentes personalizados. ¿Por qué? Pues porque los agentes suelen estar destinados a resolver problemas muy específicos que no suelen aparecer representados dentro de estos casos de uso tan genéricos. Con lo cual, en la mayoría de las ocasiones estaremos utilizando esta opción, crear un agente personalizado, y cuando nos venimos a la parte de la derecha, podemos ver las dos alternativas que tenemos en Zapier a la hora de crear un agente de IA, que son hacerlo mediante texto en lenguaje natural y saltarnos este paso y crearlo manualmente. Bueno, ya os digo que yo diría que en el 100% de las ocasiones lo más recomendable es partir de este texto en lenguaje natural que nos vaya a preconfigurar un agente y nosotros después ya simplemente vamos a tener que configurarlo y hacer modificaciones menores. Con lo cual vamos allá, vamos a describir nuestro escenario y para no haceros perder el tiempo, yo ya tengo por aquí la descripción que voy a copiar, voy a pegar y por supuesto, y como siempre os voy a dejar en los recursos de esta misma clase, y dice lo siguiente. Eres un gestor de gastos de IA que va a trabajar sobre una hoja de gastos, Google Sheet, llamada informe de gastos, con los empleados de mi empresa. Debes analizar cada nueva fila de gastos que se añada a la hoja 1 y revisar los gastos de cada una de las categorías. Después, identifica si alguno de los gastos de esta nueva fila es inusualmente alto comparado con los gastos de las filas anteriores y si detectas algún gasto inusualmente alto en la nueva fila, rellénala completa en rojo. Una vez finalizado el análisis, añade un nuevo comentario sobre el análisis que has hecho en la columna comentario
IA. Bueno, pues esta es la descripción, como veis, muy sencilla sobre el comportamiento de nuestro agente, y ahora lo que hago es que pulso en crear agente. Tan sencillo como esto, Zapier coge esa descripción y comienza con el proceso de creación de nuestro agente. Nosotros no tenemos que hacer nada más. Y fijaros, lo primero que nos dice es, oye, según tu descripción, he identificado que este agente de IA se tiene que integrar, tiene que hacer una llamada a una aplicación externa, que es en este caso Google Sheet. ¿En qué cuenta de Google se encuentra la hoja de cálculo que quieres que analice? Bueno, pues en este caso en particular se encuentra en esta cuenta que vemos aquí. Así que le doy a crear. Y bueno, tan sencillo como lo que estamos viendo, debería de comenzar con la creación de nuestro agente. Y esto que estáis viendo ahora mismo por pantalla es la creación de un agente de IA dentro de Zapier. El agente de IA en Zapier tiene dos partes principales, dos componentes muy similares a los que teníamos cuando hablábamos de los zaps. Por un lado, el trigger o disparador, que va a ser pues aquella acción que va a desencadenar el comportamiento de nuestro agente, y luego una serie de instrucciones que sería lo equivalente a las acciones cuando hablamos de los zaps. Sin embargo, hay un factor completamente diferenciador entre los agentes de IA y los zaps, y es que estas instrucciones, estas acciones, vienen nuevamente, como veis, descritas en texto en lenguaje natural. Nosotros no tenemos que configurar manualmente ningún módulo, ninguna acción. Todo viene descrito en lenguaje natural y será un algoritmo de inteligencia artificial el que se encargará después de, según estas instrucciones, ejecutar todo lo que nosotros le indiquemos. Bueno, si revisamos un poco las instrucciones, una de las primeras cosas que pueden llamaros la atención es que están en inglés. Esto no es algo obligatorio, de hecho nosotros podríamos coger ese texto, podríamos traducirlo con Google Translate, con ChatGPT o con lo que sea, pegarlo traducido al español y funcionaría perfectamente. Sin embargo, por defecto lo crea en inglés porque es el lenguaje nativo de Zapier y en general pues funciona un pelín mejor que en otros idiomas. Si revisamos ahora ya sí las instrucciones, tendríamos por aquí que cuando se añada una nueva fila a este Google Sheet llamado informe de gastos y concretamente dentro de hoja 1, lo que tiene que hacer nuestro agente de IA es primero leer los datos de esa nueva fila, después leer los datos que hay dentro de la hoja 1, después tiene que comparar los datos de la nueva fila con los datos históricos. Si encuentra datos que son inusualmente altos o gastos que son inusualmente altos, tiene que colorear esa fila en rojo. Después añadir un comentario en esta columna comentario IA y por último indica cuál es lo que esperamos nosotros como salida de este agente, qué es lo que esperamos que nos entregue este agente. Y nos dice que para cada una de las nuevas filas que se añada, lo que esperamos es que la analice para encontrar gastos inusualmente altos, que la formatee en rojo en el caso de que los detecte y que también añada un comentario de resumen en la columna comentario IA. Bueno, pues esto que estamos viendo por aquí, que por supuesto podemos modificar, es lo que determina el comportamiento de nuestro agente y algo muy importante que tenéis que saber es que cuanto más completa sea esta descripción, mejor será el comportamiento de nuestro agente. Esto es lo que se conoce como un prompt y una de las cosas que nos va a ayudar también a generarlo es tener conocimientos en ingeniería de prompts, algo que ya os he mencionado anteriormente y que si tenéis pues tiempo os recomiendo que reviséis ese curso de inteligencia artificial generativa que tengo en Udemy donde se trata esto. Sé que soy un poco pesado con este tema, pero es que realmente si tenéis esos conocimientos pues marca la diferencia porque podéis hacer por aquí pequeñas modificaciones que hagan que vuestro agente se comporte algo mejor. Sin embargo, si no los tenéis no pasa nada porque Zapier, como veis, ya aplica ciertas técnicas de ingeniería de prompts por nosotros y con esta descripción va a ser más que suficiente para resolver, yo diría que un 90% de los casos de uso con los que os encontréis. Bueno, pues una vez dicho esto y ahora que ya hemos creado nuestro primer agente, vamos allá con la configuración.